Hola, mi nombre es Jacqueline Papá Novo y el día de hoy les voy a hablar sobre endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Es un desorden benigno común por la presencia de las glándulas endometriales y estromales afuera de la cavidad endometrial y musculatura uterina. Epidemiología. ¿Cuánto es la incidencia? Por cada 1000 personas hay 1.6 casos. También afecta más a asiáticas, negras y blancas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nulíparas, menopausia tardía, menarquia 11 a 13 años, defectos anatómicos como cuáles, obstrucción del cuello uterino, himen perforado y tabique vaginal transversal, familiares de primer grado, ciclos cortos menstruales y sangrado abundante, y genes EMX, que este es el factor de la transcripción para el desarrollo del aparato reproductor, y el PTEN, que participa en la malignidad de la endometriosis ovárica, y un IMC inferior a lo normal. Fisiopatología, ¿cuáles son las teorías? La primera teoría es la menstruación retrógrada. Esto es a través de las trompas de falopio con la diseminación ulterior del tejido endometrial hacia la cavidad peritoneal durante la menstruación. Los fragmentos endometriales se adhieren al mesotelio peritoneal, lo invaden y desarrollan su propia irrigación y esto permite la sobrevivencia del crecimiento. La segunda teoría son las células madre, que normalmente están en la capa basal del endometrio y se diferencian en las células epiteliales, estromales y vasculares, y estas pueden migrar por la menstruación retrógrada afuera del endometrio como de una forma ectópica. La tercera teoría es la vía linfática vascular diseminada. Se puede encontrar endometriosis como la ingle en la región del periné y también se observan lesiones retroperitoneales en el pulmón, nariz, cerebro e implica una diseminación linfática. La cuarta teoría es la metaplasia celómica, que esta sugiere que el peritoneo parietal es pluripotente. El endometrio y el peritoneo son derivados del mismo epitelio celómico. El mesotelio del peritoneo tiene la capacidad para transformarse en tejido reproductivo. El remanente de las células mullerianas y el tejido pélvico durante el desarrollo del sistema mulleriano. Bajo las circunstancias de estímulos estrogénicos puede diferenciarse a endometrio. Y por último, la teoría de la inducción. Propone ciertos factores hormonales y biológicos que inducen la diferenciación de determinadas células para generar más tejido endometrial. Estas sustancias pueden ser exógenas o bien liberadas de una forma directa del endometrio. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares? Dependencia de estrógenos, resistencia a la progesterona dentro de los implantes, invasión local, desarrollo neurovascular y genética. ¿Cuál es la dependencia hormonal? Los estrógenos tienen una relación en la endometriosis. Estas se producen en primera instancia en los ovarios, en los tejidos periféricos y también los sintetizan por medio de la aromatasa de los andrógenos ováricos y suprarrenales. Los implantes endometriósicos expresan la aromatasa y la deshidrogenasa 17 beta hidroxiesteroide de tipo 1, que son las enzimas que convierten a la androstenediona en estrona y a la estrona en estradiol. En las lesiones hay una deficiencia de la deshidrogenasa 17 beta hidroxiesteroide tipo 2, que esta desactiva los estrógenos. En el endometrio normal se expresa la aromatasa y produce abundante deshidrogenasa 17 beta hidroxiesteroide de tipo 2 en respuesta a la progesterona. El resultado de esto es que antagoniza los efectos estrogénicos en el endometrio normal durante la fase lútea del ciclo menstrual. La prostaglandina E2 es el inductor más potente de la actividad de la aromatasa en las células del estroma endometrial y actúa por medio del receptor de la prostaglandina EP2. El estradiol aumenta la producción de la PGE2 al estimular a la COX-2 en las células endoteliales del útero. ¿Cuál es la participación inmunológica? El tejido menstrual y endometrial llegan a la cavidad peritoneal y suelen ser eliminadas por las células inmunitarias como macrófagos, linfocitos y natural killer. Se han identificado alteraciones de la inmunidad celular y humoral. Los macrófagos actúan como fagocitos en la cavidad peritoneal de las mujeres con endometriosis. Esos ejercen un efecto estimulante en el tejido endometriósico. Las natural killer son células inmunitarias que tienen una actividad citotóxica contra las células extrañas, pero es menos citotóxico en la endometriosis. El líquido peritoneal en la endometriosis suprime la actividad de las natural killer. La inmunidad humoral está alterada y se detectan anticuerpos endometriales como la IgG y la IgA contra los tejidos endometriales y ovarios en el suero y las secreciones cervicouterinas y vaginales. Es por esto que se cree que debe de ser de naturaleza autoinmunitaria. En el líquido endometrial de estas mujeres se han demostrado que está la interleucina B y la interleucina 6, que aumentan las células del estroma
endometrial con este padecimiento. También se eleva la interleucina 8 que estimula la proliferación de las células del estroma endometrial. ¿Cuál es la fisiología del dolor y la infertilidad asociada a la endometriosis? Las células del tejido endometrial trasplantado retrógrado sobre una de las superficies peritoneales establecen un suministro de sangre e invaden las estructuras cercanas. Están infiltrados por los nervios sensoriales simpáticos y parasimpáticos y provocan una respuesta inflamatoria. Los implantes endometrióticos secretan estradiol y prostaglandina de la PG2, agentes que atraen a los macrófagos, péptidos neurotróficos, enzimas de remodelación de tejidos, el factor de crecimiento endotelial vascular y la interleucina 8. Las lesiones secretan aptoglobulina, que esta disminuye la adhesión de los macrófagos y la función fagocítica. Las lesiones y los macrófagos activados que abundan en el tejido peritoneal en mujeres con endometriosis también secretan citocinas proinflamatorias. El estradiol local puede estimular la producción de las lesiones de la PGE2 que pueden activar las fibras del dolor y mejorar la invasión neuronal de las lesiones al estimular la producción del factor de crecimiento nervioso y promover nociceptores que contribuyen al dolor inflamatorio persistente e inhiben la apoptosis neuronal. El factor de sangrado endometrial EVAF está deprimido y puede contribuir al sangrado uterino. La infertilidad resulta de los efectos tóxicos del proceso inflamatorio en los gametos y los embriones, la función fimbrial comprometida y el endometrio eutópico que es resistente a la acción de la progesterona y es inhóspito para la implantación embrionaria. ¿Cuáles son las patologías microscópicas y macroscópicas? Las lesiones peritoneales superficiales están localizadas en órganos pélvicos, contienen clásicamente las glándulas endometriales y estroma. El componente glandular puede estar ausente, escaso, transformado por cambios hormonales y metaplásicos. El componente estromal puede oscurecerse por infiltrados de histocitos espumosos y pigmentados. Las lesiones ováricas tienen un quiste ovárico o endometrioma y se forma cuando el tejido endometrial ectópico dentro del ovario sangra y produce un hematoma rodeado del parénquima ovárico duplicado. Los endometriomas suelen tener paredes fibróticas y adherencias superficiales. Están llenas de material de color chocolate similar a jarabe, revestidos por el epitelio endometrial, estroma y glándulas. La endometriosis profundamente infiltrante es una masa sólida situada de 5 milímetros de profundidad al peritoneo. Los sitios anatómicos más comunes en orden son ovarios, fondo de saco anterior y posterior, ligamentos anchos posteriores, los ligamentos útero-sacro, el útero, las trompas de falopio, el colon sigmoides, el apéndice y ligamentos redondos. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Dismenorrea, disuria, disquesia, dispareunia, dolor no cíclico, infertilidad e hipermetorragia. ¿Cuáles son las complicaciones del 20 al 50% de fertilidad? La cicatrización puede llevar a adherencias y obstrucción de movimiento intestinal. Las adhesiones por inflamación en toda la pelvis, causando irritación peritoneal. Y esto causa los síntomas. Falla ovárica posquirúrgica, endometrioma. Por la ruptura del quiste puede similar a un abdomen agudo y afecta mentalmente. ¿Cuál es la clasificación? Fase 1. Mínimo. Implantes sólidos y sin adherencia significativa. Fase 2. Leve. Son implantes superficiales menores de 5 centímetros adheridos o diseminados sobre la superficie del peritoneo y ovario. Fase 3. Moderada. Esta exhibe múltiples implantes superficiales y profundos, son invasivos, la adherencia peritubales y periováricas pueden ser evidentes. Y fase 4. Severa. Múltiples implantes superficiales y profundos, endometriomas ováricos grandes, con adherencias membranosas extensas. Esta es la clasificación de la endometriosis según los hallazgos de la laparoscopía. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Adenomiosis, que es la endometriosis del miometrio del útero. Estenosis cervical, miomatosis uterina, síndrome de colon irritable y enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Cuál es el diagnóstico? La examinación bimanual suele haber una hipersensibilidad a la palpación, hay nódulos de los ligamentos útero-sacro y doloroso en retroversión. Con el espéculo casi siempre es normal, pero a veces pueden encontrarse lesiones azules rojizas que sangran fácilmente. Si la paciente presenta disquesia, pudiera hacerse un tacto rectal para ver la fijación del sacro de Douglas entre el útero y el recto.
Puede realizar una hematología, medición de la HCG, análisis de orina o un cultivo en materia cervical. La CA-125 en suero está en el endometrio y trompas de falopio, entre otras. Se ha identificado por análisis de anticuerpos monoclonales y tiene una sensibilidad de 28% y especificidad del 90%. El ultrasonido abdominal y transvaginal puede llegarse a ver un endometrioma con quiste de chocolate y en el útero puede llegarse a ver una adenomiosis. El MRI y el CT ayudan a detectar el tejido endometrial o anormalidades. La laparoscopía es el gol estándar, es el método principal para poder medir la endometriosis. Se pueden observar órganos pélvicos y peritoneo y se pintan de color rojo, blanco o negro. Las lesiones oscuras son pigmentos de hemosidrina que están en los restos menstruales atrapados y las lesiones blancas y rojizas tienen hallazgos histológicos de endometriosis. La sensibilidad y especificidad tienen un 97 y 95%. ¿Cómo se ven las imágenes? Aquí muestra un implante endometriótico de lesión roja, adherencia y hiperémene peritoneo. Aquí muestra un implante peritoneales que incluyen lesiones y adherencias rojas, azules y negras. Aquí muestra una adherencia extensa de distribución de la anatomía pélvica normal. Y aquí muestra una endometrioma adherente del útero posterior y distensión de la cápsula ovárica. Esta es una endometriosis peritoneal y estas son las series superiores, medias e inferiores, son representativas de los implantes rojos, blancos y negros. Tratamiento. Se divide en dos, médico y quirúrgico. En el médico el tratamiento es la anovulación. Si la paciente desea estar embarazada, no se da tratamiento anovulatorio. Estas pacientes deberían de ser tratadas por dolor como AINES. Aquí en la tabla podemos ver que habla de la terapia médica como AINES, anticonceptivos orales combinados, progestágenos, agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, inhibidores de la aromatasa y danazol. En el quirúrgico, principalmente la laparoscopía, se puede hacer fulguración o evaluación del tejido endometrial etópico, así como decisión o drenaje del quiste como endometrioma. Y en esta tabla encontramos las indicaciones y las complicaciones de cada tratamiento.